Movió todo el país. Las cámaras estaban encendidas. El himno nacional sonaba de fondo y, en pleno recinto legislativo, el presidente del PRI terminó repartiendo golpes. Un trabajador quedó en el suelo. Noroña fue amenazado. Y Claudia Sheinbaum, al día siguiente, frente a la nación, dijo en voz alta lo que muchos ya estaban pensando. Porro. Eso es Alejandro Moreno. Un porro. Y ahora, con los cargos penales ya confirmados y avanzando, el hombre que pensó que podía resolver a golpes lo que no ha podido resolver en las urnas empieza a entender que esta vez las consecuencias no son discurso, son reales. Soy Jazmín. Bienvenidos al noticiero de Jazmín. Hoy vamos a repasar paso a paso la historia completa de lo ocurrido en el Senado de la República, cómo se llegó hasta los cargos penales, que implica jurídicamente que un dirigente nacional del partido golpee a un trabajador dentro del recinto legislativo mientras se escucha el himno nacional, y por qué este episodio revela mucho más sobre la situación real del PRI que cualquier encuesta, entrevista o declaración política. Quédense, porque aquí cada detalle cuenta. Miren, hay que decirlo claro, esto no es un incidente menor. Para entender la dimensión de lo ocurrido en la casona de Jicotencat el 27 de agosto de 2025, primero hay que ubicar el contexto exacto en el que se dio todo. Porque Alito Moreno no terminó a los golpes simplemente porque perdió la calma de un momento a otro. Alito llegó a ese punto porque venía cargando una presión política, judicial y mediática que no supo procesar de otra manera. Agosto de 2025. El proceso de desafuero contra Alito Moreno estaba activo. La sección instructora de la Cámara de Diputados ya tenía el expediente abierto. Exfuncionarios de su gobierno en Campeche se encontraban procesados. Las versiones sobre sus propiedades, sus terrenos y los presuntos desvíos por más de 83 millones de pesos seguían circulando con fuerza. Y en medio de ese ambiente de presión máxima, Alito llegó al Senado a una sesión de la Comisión Permanente, donde el tema central era la llamada supremacía constitucional. La discusión estaba encendida. Noroña, como presidente de la mesa directiva del Senado, conducía la sesión. Y cuando terminó la votación formal, justo cuando empezó a sonar el himno nacional para marcar el cierre de los trabajos, ocurrió algo que ningún mexicano que haya visto esos vídeos puede borrar fácilmente de la memoria. Alito Moreno se acercó a Noroña. Sobre qué provocó el primer contacto físico hay distintas versiones, dependiendo de a quién se escuche. Pero lo que sí quedó grabado con una claridad que no deja mucho margen de interpretación fue lo que vino después. Empujones, golpes y luego la imagen más dura de todo el episodio. El camarógrafo de Noroña, un trabajador que únicamente estaba haciendo su labor con una cámara, terminó en el piso, mientras Alito Moreno aparecía encima de él golpeándolo. Un trabajador tirado en el suelo, agredido por el presidente nacional del PRI, mientras sonaba el himno nacional mexicano. Eso no es una simple pelea política. Eso no es un debate fuerte que se salió de control. Eso es violencia física contra un trabajador dentro de uno de los recintos legislativos más importantes del país. Y eso, en términos legales, tiene nombres concretos y puede traer consecuencias muy específicas. Pero antes de entrar de lleno a los cargos penales, hay que dimensionar algo que resulta clave. La agresión no ocurrió de la nada. La agresión se dio después de algo que Noroña había dicho en esa misma sesión y que, según se vio, encendió a Alito como pólvora. Noroña había tocado, dentro del debate político, el tema de los presuntos vínculos de algunos liderazgos de oposición con el crimen organizado. No lo hizo con nombre y apellido. No lanzó una acusación directa y específica. Pero en el contexto en el que estaban, con el expediente de Alito abierto, con investigaciones activas y con un ambiente político cargado, el mensaje fue entendido por todos los que estaban en la sala. Y Alito contestó con los puños. Porque cuando ya no hay argumentos, cuando los expedientes empiezan a cerrar el paso, cuando la versión de que todo se trata de una persecución política deja de convencer incluso dentro de su propio círculo, el viejo porrismo del PRI vuelve a mostrar su respuesta más conocida: la violencia física. Sheinbaum lo dijo al día siguiente durante su conferencia matutina, con una claridad que dejó sin margen de maniobra a la oposición. Lo que ocurrió ayer, dijo, muestra con toda crudeza lo que realmente es el PRIAN. Y esa imagen, aseguró, le recordó una parte de su propia historia. Cuando era estudiante universitaria y activista en la UNAM, grupos de porros de la Facultad de Derecho agredieron a su hermano sin motivo alguno, simplemente como una demostración de fuerza, como un acto de intimidación. Por eso, al ver los vídeos del Senado, dijo que reconoció exactamente la misma lógica, el mismo método, la misma forma de operar. Los mismos porros, solo que ahora con 30 años más encima y con credenciales del Senado, pero con el mismo instinto de siempre.
Porro. Esa fue la palabra que utilizó Sheinbaum. Y en la política mexicana, sobre todo para quienes vivieron los años del PRI hegemónico, esa palabra no es menor. Tiene una carga histórica muy fuerte. Los porros fueron durante décadas grupos de choque utilizados para intimidar estudiantes, disidentes, trabajadores y activistas. Eran el brazo violento del partido en el poder, el mecanismo de presión que operaba fuera de las instituciones, el puño que aparecía cuando el discurso ya no alcanzaba y cuando el aparato político necesitaba imponer miedo. Sheinbaum le dijo al país que Alito Moreno, aquella noche del 27 de agosto en la casona de Jicotencat, mostró con toda claridad de dónde viene políticamente. Que el PRI podrá cambiar de nombre, podrá cambiar de sede, podrá renovar su discurso y presentarse con otra cara ante la opinión pública, pero en el fondo sigue arrastrando las mismas prácticas. Los porros de antes son los mismos de ahora. Lo único que cambió fue el traje, la corbata y el cargo público. ¿Y cómo respondió Alito ante ese señalamiento? Con el manual completo del político acorralado. Presentó una denuncia penal ante la FGR contra Noroña y contra su colaborador, acusándolos de amenazas y otros delitos. Después, solicitó incorporarse al mecanismo de protección de la Secretaría de Gobernación, un mecanismo creado para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos en situación de riesgo. Y, con una cara de cemento que pocos políticos en México se atreven a mostrar, se autodenominó defensor de los derechos humanos. Defensor de los derechos humanos. El mismo hombre que fue señalado por golpear a un trabajador en el piso. El mismo hombre que tiene 11 funcionarios de su gobierno procesados por desvío de recursos. El mismo político que, según la Fiscalía de Campeche, habría usado más de 83 millones de pesos de recursos federales destinados a la seguridad pública para fines que no tenían nada que ver con la seguridad pública. Ese mismo hombre pidió entrar al mecanismo de protección para defensores de derechos humanos. Si el asunto no fuera tan delicado, parecería una escena de comedia política. ¿Y qué respondió Sheinbaum sobre esa solicitud? Con la calma que suele marcar sus respuestas en momentos absurdos, explicó que cuando una persona pide ser incluida en ese mecanismo, las autoridades deben realizar un análisis de riesgo. Señaló que el Gabinete de Seguridad evaluará si realmente existe una situación que amerite protección y que esa decisión corresponderá a las instancias correspondientes. No dijo si Alito merecía o no esa protección. No cayó en la provocación. No alimentó el espectáculo que Alito intentaba construir. Simplemente dejó claro que los procedimientos existen y se van a seguir. Esa respuesta, por sí sola, fue una lección de inteligencia política. Porque Alito buscaba que Sheinbaum dijera que no le daría protección para montar, otra vez, la narrativa de persecución política. Pero Sheinbaum no le regaló ese escenario. En lugar de responder desde el pleito, respondió desde las instituciones. Que operen las instituciones. Que sea el gabinete quien evalúe. Que no sea Sheinbaum quien le regale a Alito el encabezado que estaba buscando para victimizarse. Ahora hay que hablar de los cargos penales, porque ahí está el punto central de lo que este vídeo necesita dejar claro. Noroña presentó una denuncia penal contra Alito Moreno y contra otros legisladores del PRI por agresiones físicas y amenazas. Y esa denuncia, acompañada por vídeos como evidencia, testimonios de personas que estuvieron presentes y el parte médico del trabajador agredido, tiene una fuerza jurídica difícil de ignorar. ¿Por qué? Porque las imágenes pesan. En el derecho penal mexicano, cuando existe evidencia en vídeo de una agresión física, el caso parte de una base mucho más sólida. Ya no se trata únicamente de declaraciones cruzadas ni de versiones acomodadas por cada bando. Lo que captaron las cámaras queda ahí. El trabajador estaba en el piso. Alito Moreno estaba encima. Los golpes quedaron registrados desde distintos ángulos. Y frente a eso, la narrativa política empieza a quedarse sin aire. Pero hay otro elemento que vuelve este caso todavía más delicado desde el punto de vista legal e institucional, el lugar donde ocurrió todo. El Senado de la República no es un sitio cualquiera. Es un recinto constitucional. Es uno de los espacios donde la ley tiene un peso simbólico y práctico enorme para la vida pública del país. Agredir a un trabajador dentro de ese recinto, durante una sesión legislativa y mientras sonaba el himno nacional, no puede leerse como una simple riña ni como un pleito aislado entre políticos. Ahí es donde el asunto cambia de dimensión. Porque los cargos que avanzan, según lo confirmado, incluyen lesiones, amenazas y alteración del orden en recinto legislativo. Y este último punto es clave. No tiene el mismo peso que una agresión común en la calle. Tiene una carga institucional mucho más profunda. No se trata solamente de haber lastimado a una persona.
Se trata de haber alterado el funcionamiento de un recinto legislativo, de haber llevado la violencia física al corazón de una institución republicana del país. ¿Tiene fuera Alito para protegerse de estos cargos? Ahí es donde la historia se vuelve todavía más interesante. Porque al momento de la agresión, en agosto de 2025, Alito todavía tenía fuero como senador. Eso significaba que los cargos penales derivados de la agresión tendrían que pasar por el mismo proceso de desafuero que los señalamientos impulsados desde la Fiscalía de Campeche. Y aquí aparece la ironía perfecta de todo este episodio. Ese proceso ya ocurrió. El Senado votó con 320 votos a favor del desafuero de Alito Moreno. Y entre los elementos que empujaron esa votación aplastante, la imagen de aquel 27 de agosto fue una de las más fuertes. Fueron 320 senadores que vieron los vídeos. 320 senadores que observaron lo que ocurrió. 320 senadores que decidieron que ese hombre ya no debía conservar el escudo de la inmunidad constitucional. No solo por el caso de los 83 millones de pesos en Campeche. También, aunque no se diga de manera abierta, por lo que sus propios ojos vieron en los vídeos de esa noche. Porque hay imágenes que no necesitan demasiada explicación. Hay escenas que, por sí solas, revelan más que cualquier discurso. Y ahora, sin fuero, con los cargos penales por la agresión contra Noroña activos, con los expedientes de la Fiscalía de Campeche avanzando y con la FGR construyendo su propio caso, Alito Moreno enfrenta algo que durante décadas muchos políticos creyeron imposible: comparecer ante la justicia ordinaria como cualquier ciudadano. Y hay algo que resume muy bien la hipocresía del personaje en todo este episodio. Cuando Alito golpeó al trabajador de Noroña, cuando los vídeos circularon por todo el país, cuando millones de mexicanos pudieron ver lo que había pasado, ¿cuál fue su primera reacción pública? No fue reconocer lo que hicieron sus manos. No fue asumir responsabilidad. No fue pedir disculpas. Fue acusar a Noroña de haberlo provocado, de haberlo amenazado, de haber iniciado la agresión. Es decir, intentó fabricar la historia del agredido cuando las imágenes mostraban exactamente lo contrario. Ese mecanismo de atacar primero y después presentarse como víctima no apareció de la nada. Es el mismo recurso que Alito ha usado durante toda su carrera política: golpear, negar, acusar, victimizarse y luego decir que todo es persecución. Es el mismo mecanismo que utiliza cuando avanzan los expedientes de Campeche y responde diciendo que todo es persecución política. Es el mismo recurso que usa cuando Sheinbaum lo llama porro y él intenta convertir ese señalamiento en una prueba de que lo están persiguiendo. Es la fórmula del político que ya no tiene defensa, pero sí tiene demasiado descaro. Pero hay algo que no puede borrar con discursos. Los vídeos no mienten. El trabajador tirado en el piso no miente. Los golpes registrados por varias cámaras y desde distintos ángulos no mienten. Y los cargos penales que, según lo que se ha dado a conocer, siguen avanzando, tampoco desaparecen por más que Alito intente victimizarse. Entonces, ¿qué viene ahora en el proceso penal por la agresión? De acuerdo con lo que está trascendiendo desde fuentes cercanas al caso, los cargos por lesiones y por alteración del orden en recinto legislativo están siendo revisados por la FGR dentro del expediente más amplio que esa institución mantiene abierto contra Alito Moreno. Y aquí está el punto clave. La pérdida del fuero abrió la puerta para que todos los expedientes puedan caminar con otra fuerza. El expediente de Campeche, el caso de la agresión en el Senado, la investigación por enriquecimiento ilícito que la FGR lleva revisando desde 2022. Todo eso podría integrarse en un caso penal mucho más grande, presentado ante un juez ordinario con la documentación acumulada durante años. Eso era precisamente lo que Alito Moreno intentó evitar durante tanto tiempo con el fuero: que los expedientes se juntaran, que la imagen del 27 de agosto, los terrenos de Campeche, los prestanombres con 4,000 pesos y los 11 funcionarios procesados dejaran de verse como piezas separadas y se convirtieran en capítulos de una misma historia judicial frente a un mismo juez. Sin fuero, esa consolidación ya no es una posibilidad lejana. Es un escenario real. Y eso cambia por completo el tamaño del problema que Alito tiene enfrente. Pero hay otro punto en esta historia que no se ha dicho con la fuerza suficiente. Según Noroña, la agresión del 27 de agosto fue planeada. No habría sido un simple arrebato de enojo ni un momento de tensión que se salió de control. De acuerdo con esa versión, fue una acción ejecutada con coordinación, lo que apuntaría a una posible premeditación. Alito no habría actuado solo. Otros legisladores del PRI participaron en el forcejeo. Se movieron hacia el mismo punto, al mismo tiempo y en la misma dirección, como si supieran de antemano lo que iba a ocurrir. Noroña lo dijo con toda claridad. Para él, es evidente que lo planearon.
Según esa acusación, la agresión física contra el trabajador no fue accidental ni producto del calor del momento. Fue intencional. Fue un mensaje de intimidación dirigido contra quien había estado documentando y denunciando de manera visible el proceso de desafuero de Alito. Y si eso llega a confirmarse dentro del proceso penal, si se demuestra que hubo coordinación y premeditación, el caso se vuelve mucho más grave. Porque ya no estaríamos hablando solamente de lesiones ocurridas en medio de una discusión política. Estaríamos hablando de una agresión planeada contra personal del Senado de la República dentro de un recinto legislativo. Y Sheinbaum conectó todo con una frase que resume perfectamente el cuadro completo. Dijo que, mientras tanto, está su actitud de ir a denunciar a Estados Unidos algo, y al mismo tiempo mantener estas actitudes condenables, para que se vea que son lo mismo de antes. Los porros de entonces son los de ahora. Esa frase no es menor, porque une la agresión física con los viajes a Washington. Conecta los golpes con las denuncias ante instancias extranjeras. Relaciona el porrismo histórico del PRI con el comportamiento actual de su dirigente. Y deja sobre la mesa una acusación política muy fuerte, que, pese a todos los discursos de renovación, reforma interna y nueva etapa, el PRI no ha cambiado en el fondo. Y aquí vale la pena mirar el tamaño real del partido del que estamos hablando. ¿Cuántos votos sacó el PRI en las elecciones de 2024? Menos de 6 millones. En un país de más de 130 millones de habitantes. El partido que gobernó México durante 7 décadas. El partido que construyó buena parte del Estado moderno mexicano. El partido que tuvo presidentes, gobernadores, senadores y diputados en todo el país durante generaciones. Ese partido terminó sacando menos de 6 millones de votos. Menos del 5% del electorado. ¿Y cuál fue la respuesta de su líder ante ese resultado histórico? No fue presentar un proyecto de nación renovado. No fue abrir una reflexión interna seria sobre por qué millones de mexicanos dejaron de confiar en el PRI. No fue buscar nuevas ideas, nuevas propuestas o nuevas políticas capaces de recuperar a los electores que se fueron. La respuesta de Alito Moreno fue otra. Ir a Estados Unidos a denunciar al gobierno. Golpear a un trabajador en el Senado. Pedir su ingreso al mecanismo de protección para defensores de derechos humanos. Presentarse como perseguido político. Eso no es la reacción de un dirigente que busca reconstruir a su partido. Es la reacción de alguien que sabe que su futuro político está agotado y que está usando los últimos recursos que le quedan para sobrevivir personalmente en un entorno que ya no lo protege como antes. Y para el PRI como institución, esa es quizá la señal más triste de todas. Que su último líder, antes de que el partido termine de desaparecer de la escena política nacional, pueda ser recordado no por sus ideas, no por su proyecto, no por una propuesta de país, sino por los vídeos del 27 de agosto. Hay un detalle en esos vídeos que no se ha señalado con la profundidad que merece: el himno nacional. Eso era lo que sonaba cuando Alito Moreno golpeó al trabajador que estaba en el piso. El himno que cada mexicano aprende desde la infancia. El símbolo de unidad nacional. El canto que en estadios, ceremonias y actos cívicos une a los mexicanos más allá del partido, de la clase social de la región de donde vengan. Ese himno estaba sonando mientras el presidente del PRI ejercía violencia física contra un trabajador dentro de uno de los recintos legislativos más importantes del país. Esa combinación de imagen y sonido fue la que quedó grabada en la memoria política de México. Esa fue la escena que Sheinbaum dijo que no iba a reproducir en su conferencia porque no valía la pena, pero que el país entero ya había visto. Y quien vio esas imágenes difícilmente puede olvidarlas. Eso es el PRI de Alito Moreno. Eso fue lo que quedó para la historia de ese partido en el momento de mayor debilidad de su vida política reciente. No un discurso memorable. No una propuesta de renovación democrática. No una autocrítica profunda. Un vídeo con el himno nacional de fondo y un trabajador tirado en el piso. ¿Qué viene ahora? Los cargos penales avanzan. La FGR tiene el expediente. La caída del fuero despejó los caminos que antes estaban bloqueados. Y Alito Moreno, que durante años creyó que el escudo de la inmunidad constitucional lo iba a proteger de todo, ahora se enfrenta a una realidad completamente distinta. Un juez ordinario, sin fuero, con los vídeos, con los expedientes de Campeche, con los 11 exfuncionarios procesados, con la investigación por enriquecimiento ilícito que la FGR lleva años documentando, con la agresión del 27 de agosto, todo junto, todo acumulado, todo sobre la mesa. Sheinbaum lo dijo con la precisión que suele marcar sus mensajes políticos. Lo importante es que la gente y todos veamos quiénes son y cómo se comportan. No necesitó amenazar. No necesitó prometer castigos. No necesitó adelantar consecuencias.
Solo señaló lo que los vídeos ya mostraban y dejó que las instituciones hicieran su trabajo. Y eso es lo que marca una diferencia profunda frente al viejo corazón del sistema político mexicano. No los golpes, no el porrismo, no la intimidación, no la violencia como método de presión. Las instituciones funcionando, los expedientes avanzando, la justicia llegando, aunque sea tarde, aunque sea lenta, aunque tenga que abrirse paso entre todos los obstáculos que los poderosos suelen poner en su camino. Alito Moreno creyó que era intocable. Creyó que el fuero lo protegería para siempre. Creyó que los expedientes terminarían archivados. Creyó que las denuncias se olvidarían. Creyó que México tenía memoria corta. Se equivocó en todo. México recuerda. Los vídeos no desaparecen. Los expedientes no se entierran cuando las instituciones funcionan. Y los 320 votos del Senado, los cargos penales por la agresión contra Noroña, el proceso de la FGR y todos los expedientes acumulados son, juntos, la respuesta de un país que decidió que la impunidad también tiene un límite. Ese límite llegó. Y Alito Moreno lo está sintiendo. Suscríbanse si creen que un México mejor es posible. El botón está ahí. Soy Jazmín. Esto está pasando y seguimos.